Eh, Eso por un lado. Por otro, llama mucho la atención que en algunas ocasiones ofrece información muy remota en relación con el periodo que es la parte central de su relato, que son las guerras médicas. Y se puede remontar, y eso también ocasiona pues mucho desconcierto, y les digo, a simple vista parece que es una obra que nada más acumula y amontona datos. Sin embargo, si por método entendemos un orden, un proceder ordenado a la hora de elaborar un trabajo, no podemos negarle a Heródoto que sí tuvo un método, salvo que ese método es muy distinto de los métodos que ahora podemos utilizar. Y, y una parte importante, la historia universal, a pesar de que su tema central es una guerra que enfrentó a dos potencias, digamos. Los griegos que se unieron, eh, encabezados por Atenas y Esparta, en contra de un muy poderoso imperio, como era el caso del imperio persa. Y esto lo va a hacer a tiempos más remotos, porque tiene que explicar a su público quiénes son los pueblos que va conquistando Persia antes de llegar a conquistar, a tratar de conquistar Grecia. Todos los pueblos que fue conquistando el imperio antes de llegar a Grecia, pues va a dar información acerca de ellos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, su tema central son las guerras médicas, recuerden que se llaman médicas porque el griego generalmente le dice a los persas medos, porque el imperio que está tratándola de conquistar es un imperio que se sobrepuso a el imperio sostenido por el grupo de los medos. Entonces, en muchas ocasiones se les llama a los persas medo-persas. ¿Por qué? Porque es una fusión de dos grupos y con eso y se funda un imperio con una nueva dinastía, con una nueva casa reinante. Entonces, desde esta perspectiva, él va a narrar esa guerra a partir del momento en que se funda el imperio persa. ¿Por qué? Porque quiere encontrar las causas de qué es lo que hace que un imperio tenga esa, como la van a considerar los griegos, por poseer cada vez más territorio y que parece que su ambición no tiene límite. Por eso consideran que los persas y sobre todo algunos de los monarcas son muy desmesurados, quieren abarcar demasiado. Entonces, para poder entender qué es lo que motiva a los persas, pues va a empezar a narrar las guerras médicas desde el momento en que se funda el imperio y cómo empiezan a conquistar diferentes pueblos. Como son pueblos que los griegos no conocen, no conocen sus características, eh, no tienen una idea de su ubicación, lo que va a hacer Heródoto es anexar información sobre las costumbres, sobre la religión, sobre la ubicación geográfica de todos estos pueblos que va conquistando Persia. ¿Por qué? Porque sabe que al griego, si le dice los maságetas, los griegos no tienen ni la más remota idea. Entonces ofrece, en el momento en que se enfrentan a los persas, a manera de digresión, ya más adelante vamos a ver, cuando veamos la estructura, qué es una digresión. A manera de digresión, inserta información sobre ese pueblo en muy diversa extensión, dependiendo de la información que haya él logrado reunir.
Y así es como va narrando la guerra hasta el momento en que ya el enfrentamiento es directo de los persas con los griegos. De los 9 libros en que ha sido dividido el larguísimo relato de Heródoto, las guerras médicas las empieza a narrar hasta el libro sexto. Es decir, todo lo que viene antes es cómo ha ido avanzando Persia hasta llegar al enfrentamiento con los griegos. Una forma de narrar que ahora pues no tenemos, porque además de ir narrando, porque podía decir, bueno, y los persas empezaron y conquistaron primero, y resumirlo en una introducción muy breve, ¿no? Él le dedica casi la mitad de su obra a narrar ese expansionismo. ¿Por qué? Porque va insertando información sobre cada uno de esos pueblos. Entonces, claro, temporalmente a veces es muy difícil seguirlo. Por eso es importante que cuando se lea Heródoto, se lea en ediciones lo suficientemente comentadas en notas de pie de página para que el lector no se pierda y mucho menos se desespere de que no llega al meollo, a la parte fundamental del relato. Son formas arcaicas de estructurar un texto, pero también Heródoto tuvo en consideración que dar al público griego lo que realmente le interesaba. Lo que le interesaba. Sí le interesaban las guerras médicas, desde luego. No es una guerra que él viva, es una generación posterior a Heródoto, pero también quiere saber cómo son los otros pueblos, qué características tienen, que más o menos se los ubiquen por dónde están, cómo fue haciendo ese recorrido Persia, y eso es lo que también pesó mucho en la decisión de Heródoto de ofrecernos este larguísimo relato. Y también él va a utilizar, imagínense ustedes la cantidad de información que requería para poder narrar esta extensa historia que va a presentar, para poder ordenar la investigación que él había hecho. Entonces, él va a recopilar información sobre buena parte del mundo conocido y y va a recopilar información además sobre tiempos muy remotos, particularmente de Egipto, ¿no? Cuando narra cuando narra la expedición persa en Egipto, narra la historia de Egipto también, por eso le dedica un libro completo. Esta importancia, es muy larga la historia que presenta de Egipto, es la más larga en relación con el resto de los pueblos que que van conquistando los persas, pero recuerden que lo hace porque, en primer lugar, los griegos creían que descendían de los egipcios, y en segundo lugar, porque consideraban a los egipcios como al pueblo más culto de toda el área de Libia, como ellos decían, y de alguna manera también de Asia. Entonces, claro que es algo que les interesaba a los griegos conocer, y por eso hace el relato tan extenso sobre Egipto. Y las fuentes de información que va a utilizar, pues son aquellas que le van a ayudar a poderse remontar mucho tiempo atrás, pero va a ser muy cuidadoso en cuanto a la posibilidad de verificar la veracidad de esas fuentes. No es que tome de donde sea, sí va a tener muchos medios de investigación, pero va a tratar de que sean fuentes verificables hasta donde sus posibilidades alcancen. Entonces vamos a ver una gran cantidad de fuentes de información que va a utilizar Heródoto, y voy a tratar de explicarles cómo es que las utilizó.
Por eso, pues es un poco larga esta sección sobre las fuentes, pero creo que es necesaria para que ustedes entiendan una forma distinta de investigación a la que nosotros ahora hacemos y que aparentemente no nos puede servir de nada, pero que para algunos casos, para algunos temas, puede sernos útil. Y también es una forma de ver cómo van trabajando los historiadores a través del tiempo, qué problemas se les van planteando y cómo resuelven sus problemas. Eso también en su formación les ayuda mucho. Ver qué problemas enfrenta el historiador y cómo los resuelve, cómo trató de resolverlos, independientemente de que ahora no estemos de acuerdo con la forma en la forma en los que los resolvió, pero siempre debemos tener presente la época en que está escribiendo el autor y las dificultades que se tendrían para poder acceder a una información tan copiosa como la que va a tener Heródoto en sus manos. Y que sin embargo, finalmente, ya cuando uno va entendiendo de manera paulatina, no crean que de un solo golpe se logra eso, se lleva uno algún tiempecito, ya mejor ni les digo cuánto, pero sí llega uno a entender el orden, el proceder y puede uno confirmar que efectivamente hay un método en Heródoto. Entonces, no sé si fui clara en mi explicación. ¿O tienen alguna pregunta? Maestra, por ejemplo, en este caso del método de Heródoto, en otra lectura que ya tuvimos en Introducción a la Historia, la doctora Evelia Trejo menciona, bueno, resume, yo creo, micro resume el método en 3 fases, que es viajar para conocer los escenarios donde ocurren los hechos, interrogar a la gente que conoce o que estuvo involucrada en esos y después recopilar información, ¿no? Hacer trabajo historiográfico y finalmente hacer una... podríamos resumirlo así. Pues sí, vamos a ver qué fuentes de información utiliza y también cuáles son los problemas que muchas veces estas fuentes de información le presentan y cómo las resuelve, ¿no? ¿Cómo resuelve? Si viaja en su viaje, ¿por qué viaja? Porque para él en la época de Heródoto, esto ya se los había señalado, el ver es algo que no engaña, porque se está viendo. Eso lo impulsa a viajar, tener un conocimiento de manera directa. Obviamente no alcanza a ver todo, no va a poder ver todo lo que a él le hubiera gustado ver, no lo puede ver con la tranquilidad, con el tiempo necesario para poder realmente llegar a comprender, no, no, no tiene posibilidades de hacer eso y obviamente esto lo va a obligar a consultar otras fuentes de información. Entonces vamos a ver la gran variedad de fuentes de información que tiene Heródoto y más o menos cómo las va trabajando, cómo las va tomando, cómo llega a desechar algunas, en otros casos pues no, es todo lo que tiene y lo pone porque no pudo certificar la certeza o la veracidad de aquello que le están informando, pero no tiene otra cosa. Entonces lo deja y pues van a ver cómo explica este proceder que tiene Heródoto. Entonces, sí se puede reducir en esos pasos, pero vamos a ver el trabajo que implica el seguir esos pasos, ¿no? Porque así cuando lo dice, pues sí, efectivamente así es, pero cada paso tiene su grado de dificultad. Y creo que aquí lo que les interesa es ver cómo va enfrentándose a los retos que le ofrece la información que tiene la oportunidad de ir recabando. Qué bueno que ya tienen esa lectura porque les va a ayudar mucho para entender este tema. Gracias por su pregunta. ¿Alguien más?
ver, me voy a los otros cuadritos. Nadie tiene la manita alzada, ¿no? Bueno, doy por sentado que nadie, no tienen otra pregunta. Entonces, voy a compartir con ustedes el pizarrón para que puedan ir siguiendo. No sé si ya les pregunté, me disculpo por repetir la pregunta. ¿Sí les sirve el pizarrón o no? Sí, mucho. ¿Sí? Sí, profesora, bastante. Sí, Bueno. Sí. Entonces, a ver, aquí hay un chat. Sí, sin duda, sí. Muy útil. Gracias. Entonces, ahí voy con el pizarrón, porque luego digo, ahí les voy a preguntar, a lo mejor yo estoy delirando y no les sirve. Bueno, aquí está, pues prácticamente está en primer lugar su observación personal, su observación directa. Destaca en primer lugar esta observación personal, pues que Heródoto, de acuerdo con el procedimiento expositivo que hereda de los logógrafos, pues va a estructurar en un orden ternario. Ya esto lo vamos a ver, no se preocupen si ahorita no lo entienden, de acuerdo como lo hacían los logógrafos. Entonces, directamente las fuentes de información. Tenemos que tomar en cuenta esto. En primer lugar, que no todos sus viajes fueron tranquilos, con tiempo suficiente para conocer todo lo que él hubiera deseado conocer. Y en algunas ocasiones, pues eso también puede ser que sea de por qué hay equivocaciones en él. Sí hay datos que actualmente pues se han ido corrigiendo y que generalmente se anotan, los anotadores, los editores, lo anotan a pie de página. Y también lo segundo, él hubiera querido conocer mucho más de lo que vio de manera directa, pero pues no le fue posible, ni por el tiempo y muy probablemente tampoco por las circunstancias que determinados lugares tendrían y que no era favorable pues un ambiente para viajeros. El balance que se ha hecho de lo que él informa y que vio de manera directa, en realidad es positivo, ¿no? De ahí que se señale que lo que él transmite y que vio directamente, pues lo transmite de manera correcta. Algunos ejemplos de esto son los datos sobre los siguientes lugares: las ofrendas consagradas a Delfos, la información que ofrece sobre la isla de Samos. Ahí no puede quedar duda que la visitó, que la vio, que pudo tener tiempo suficiente. Recuerden, fue el lugar donde estaba exiliado y que pues eso le daba libertad para moverse en la isla y en la ciudad, y la pudo conocer muy puntualmente, pudo conversar con los oriundos del lugar, pudo cotejar, confrontar la información que le daban, y es muy correcta la información que da sobre Delfos, sobre un santuario muy importante para los griegos que era Delfos, sobre la isla de Samos, sobre la ciudad de Atenas. Atenas se ve que la conoció, pero muy rigurosamente. La información que ofrece es correcta, y lo mismo sucede con otras ciudades griegas. Entonces, cuando él no vio las cosas de manera directa, lo señala de manera como esta. Aquí les puse un ejemplo. De nadie más pude averiguar nada, pero tuve otros importantes testimonios que abarcaban el mayor espacio posible al llegar como testigo ocular hasta la ciudad de Elefantina e informarme además por referencias de lo que hay
al sur de ella. Fíjense cómo distingue entre lo que él vio y lo que recibió por referencia. Va aclarando. Esto significa pues que tiene mucho respeto por el lector y que le va informando, bueno, esto yo lo vi. Entonces, como lo vi, así lo transmito. Pero esto yo no lo logré ver, lo obtuve por referencias. Como no tengo con qué cotejar, con qué confrontar esta información, pues como me lo contaron, te lo cuento. Eso lo vamos a ver en algunas otras ocasiones. Se considera que las fuentes orales son las más importantes en la obra de Heródoto, porque son las que usó más. A pesar de que le podemos reconocer en estas fuentes, bueno, no a pesar, pero sí le podemos reconocer en la forma en que utiliza y presenta estas fuentes orales las siguientes características. En primer lugar, que no siempre nos dice el nombre de sus informantes. Entonces, las formas de presentar este medio de comunicación fueron varias, ¿no? Como, por un lado, sí hay casos en que proporciona el nombre del informante. Yo solo les pongo ejemplos, desde luego que hay más. Cuando visita el oráculo de Delfos, nos da los nombres de las sacerdotisas, Proemnia, Timárate y Nicandra. Y no solo eso, sino que las menciona de acuerdo con la edad que tenía. La forma en que menciona su edad es aquí, textualmente lo tomé, la mayor, la siguiente y la más joven. Entonces podemos entender que Proemenia era la mayor, Timárate era la siguiente y la más joven era Nicandra. Esto nos está indicando que las vio, que las conoció y que además de que él mismo dice, ¿no? Me dijeron. Y está considerando que al ser sacerdotisas del templo de Delfos, le están informando correctamente, porque ellas conocen, por el oficio mismo que desempeñan, qué es lo que hay, cómo se llevan a cabo ciertas ceremonias, tienen noticia de quién llevó qué ofrenda y qué ofrenda otra la llevó algún otro personaje. Qué ceremonias se realizan, los oráculos más importantes que han tenido, todo aquello que les pregunte Heródoto, él se siente muy seguro porque es directamente alguien que realiza esas actividades y que por el lugar que tiene, en este caso son sacerdotisas, deben de conocer la tradición del oráculo, las formas que tienen de trabajar, etcétera, etcétera. Son los mejores testimonios que pueda tener. Pero no siempre nos da sus nombres. Hay otra forma, que es esta, que solamente señala la categoría del informante para demostrar que el testimonio que está presentando es digno de confianza. Por ejemplo, los sacerdotes de los templos. No dice su nombre, pero sí nos dice su categoría. Son sacerdotes. Y como tales, pues me están contando lo fiable. Pero aquí lo importante es que no siempre consideró fiables los datos proporcionados por personas que por su categoría tendrían que ser dignas de crédito. Y aquí hay un ejemplo. El escriba del tesoro de Atenea en Egipto. Más tarde les voy a explicar por qué menciona Atenea en Egipto, cuando en realidad Atenea es una divinidad griega, pero bueno, esas son las explicaciones a la griega que se llaman, pero eso lo vamos a ver más adelante. Da el nombre Neit y añade, a mí me dio la impresión de que este individuo bromeaba al afirmar que su información era exacta. A él le está preguntando respecto de las fuentes de Nilo. Pero fíjense quién le pregunta, al escriba del tesoro de Atenea en Egipto. Pero como es un lugar donde está este escriba, es un lugar cercano al río Nilo, consideró que por la cercanía
le podía contestar de manera correcta. Pero él se queda escuchando y le dio esta impresión. Entonces, le está preguntando de dónde surgen las fuentes del Nilo. ¿Por qué el Nilo? ¿Qué características tiene el Nilo? Y él empieza a contar, y él termina de ofrecerle información, pero sí nos aclara que no está seguro de que este informante, aunque es una persona seria y que tenía que conocer o podía conocer al menos lo que él estaba preguntando, pues él dudó, a grado tal que le parecía como una broma que el propio informante le dijera que su información era exacta. Entonces sí va aclarando para que él escucha, porque recuerden que él está escribiendo para la época en que esto se escucha, en que se lee en voz alta, pues se tenga idea o se tome en consideración que eso es, pues que así es como va a trabajar todas sus fuentes. Otra fuente oral es la tradición común, que la menciona de una manera muy indeterminada, es decir, como muy general. ¿Cuándo se está refiriendo a una tradición común? Una tradición común es la que comparte todo un pueblo. Una tradición, ay, ¿cómo llegó tal rey al trono? Hay una historia que es aceptada, contada por toda la población. Entonces, esta tradición común, que obviamente no siempre es totalmente fidedigna en todas sus partes, la pregunta es, ¿por qué recoge esta tradición común? Y la recoge porque él sabe que las tradiciones comunes conforman el pensamiento del pueblo y que también es muy importante saber cómo una población o un grupo en conjunto recuerda ciertas partes de su historia. Entonces, ese es el motivo por el cual recoge estas tradiciones comunes. Porque cuando uno lo lee, pareciera que está diciendo, ay, pues unos dicen, según los persas. Es decir, no está personificando a su informante. Esto nos está indicando que lo que nos va a informar enseguida es algo que es de dominio público, digamos, que es una tradición común. Al decir de los griegos, otra forma de señalar la tradición común es unos dicen, y miren cómo se da cuenta la diferencia. Otros, en cambio, sostienen que. Entonces, aquí vemos a un investigador que, si bien es cierto, recoge información porque le parece importante, porque quiere conocer qué imagen, qué impresión, qué idea, cómo se vincula la población con su historia, con su pasado, ya sea remoto o reciente, también entiende que estas tradiciones comunes van teniendo variantes al paso del tiempo, porque son tradición oral. Y por eso dice, en cambio, otros sostienen, cuando tiene la oportunidad de poder tener no solamente una versión, sino varias, y eso dependía también del tiempo que estuviera en cada uno de los lugares, pues es obvio que recibe otras tradiciones. Entonces, otros, en cambio, sostienen y empieza a decir qué es lo que sostiene. Entonces, como Heródoto ha sido un historiador muy estudiado, algunos de estos estudiosos consideran que algunos de los datos erróneos que él proporciona se deben a las fuentes o al empleo de las fuentes orales, que empleó fuentes orales no siempre fiables. Esta reflexión la fundamentan en lo siguiente: la facilidad posterior a Heródoto, eso sí lo tenemos que tener en cuenta, de confrontar información dada por Heródoto con otros textos. Y que Heródoto no tuvo la posibilidad de conocerlos. Y que conforme va avanzando el tiempo, también sabemos más nosotros de la época antigua
de lo que Heródoto pudo llegar a conocer. ¿Por qué? Porque tenemos a disposición más información, porque se han desarrollado otras disciplinas, la epigrafía, la arqueología, la antropología, la etnohistoria, y todas esas disciplinas han creado métodos que permiten interrogar al pasado y obtener más respuestas de las que pudo obtener Heródoto. Entonces, y además tenemos otra ventaja, que nosotros conocemos lo que pasó después de aquello que está narrando Heródoto. Heródoto no lo conoció. Nosotros conocemos una historia más larga que la que conoció Heródoto. Y al conocer los tiempos posteriores, pues eso nos permite entender mejor el pasado. Pero esta ventaja no la tuvo Heródoto. También eso debemos de tener en cuenta. ¿Sí me expliqué con esto? ¿Sí me entendieron? Sí, profesora. Bueno, la campaña de, aquí hay un ejemplo, la campaña de Cambises. La campaña de Cambises, que era un emperador persa, en contra de Egipto. Las partes más importantes de esta campaña que realiza Cambises, Heródoto las va a presentar, en primer lugar, como un posible o como un fracaso, ¿no? Que aparentemente fue un fracaso, que los persas fracasaron en Etiopía. Y en la expedición que se organiza hacia el oasis de Siva, también fue una campaña fallida. Y una característica que tiene este relato es que constantemente está señalando que Cambises era un sacrílego. Incluso llega a señalar que tiene pues rasgos casi de locura, Cambises. Esta información que nos proporciona Heródoto se debe a lo siguiente, pero eso lo sabemos nosotros, que a mediar el siglo V, tanto en Egipto como en Persia, había tradiciones contrarias a Cambises. No todos los persas estaban de acuerdo con el ascenso de Cambises al trono. Y eso los llevaba a empezar a crear o a rememorar y a recrear ciertas historias acerca de su personalidad, acerca de su comportamiento, contando incluso acciones que muchos decían las hemos visto. Y por otro lado, en Egipto, la mala fama de Cambises la crearon sobre todo los sacerdotes egipcios. Ellos fueron los que mayormente denostaron al monarca, pero tenían una razón para hacerlo, que cuando Cambises invadió Egipto, lo que se dio cuenta es que los sacerdotes tenían muchas propiedades agrícolas que supuestamente eran para beneficio del templo en el que servía. Entonces, lo que va a hacer Cambises es disminuirles y recortarles esas propiedades a los templos. Y obviamente esto va en detrimento del estatus de los propios sacerdotes. Es obvio que ellos se molestaran y que empezaran a crear una imagen negativa de Cambises. Es decir, hay un motivo, eso sí, pero ese motivo no lo conoció Heródoto. Y por eso pues recoge la historia que le cuentan en Egipto sobre Cambises, que además le parece verídica porque pasó Cambises por Egipto, y como entre los informantes fiables que él tiene son los sacerdotes, pues
toma este relato generalmente de ellos. El otro ejemplo sería el ascenso de Darío, que es otro emperador persa, al trono. Obviamente hay toda una leyenda en torno a la forma en que llegó Darío al trono. Y esa leyenda, pues ahora la podemos entender, lo único que trataba era de justificar el ascenso al trono, que Darío hubiera ascendido al trono después de que se había asesinado a Esmerdis, que por cierto era hermano de Cambises, y que en la obra de Heródoto se le atribuye a Cambises. ¿Por qué? Porque Cambises tenía, no fue un monarca muy querido tampoco por los persas. Entonces, claro, cuando hay alguien que no es muy querido, para que vean, las noticias falsas no es nada nuevo. Ahora que nos quejamos tanto de las noticias falsas, pues esto es parte de cómo afectan determinados hechos, determinados personajes a determinados grupos, y al ver afectados sus intereses, pues obviamente lo que hacen es tratar de denostar a aquello o a aquel que afecta sus intereses. Entonces, pues muchas veces Heródoto no tiene la información suficiente para poder refinar y cotejar, o al menos plantearlo en el terreno de la duda, en el momento, en estos dos ejemplos que les estoy dando, de cómo en el momento en que narra la presencia de Cambises en Egipto y en el momento que narra el ascenso de Darío al trono. Entonces, pero también algo muy importante, Heródoto fue consciente de la parcialidad o de la poca fiabilidad de sus informantes. Lo reconoce en varias partes de su obra. Cuando alguna información no le parece verosímil, subraya que su propósito era poner por escrito como lo que dicen unos y otros. Eso nos está diciendo, yo no pude averiguar más, pero como lo escuché, lo que dicen unos y otros, así es como lo pongo. Ahí nos está indicando que no tiene otra vez con qué cotejar la información que está ofreciendo. En otro caso, realmente ignoro, esto que está aquí es el libro, el fragmento y la parte del fragmento donde aparece esta información. Es la forma, digamos, clásica de mencionar, de ubicar lo que se está mencionando, que es muy diferente a la que tenemos ahora, que es por páginas. Entonces es el libro 2, el fragmento 123, y dentro de esos fragmentos, cuando son muy largos, también se divide. Es el subfragmento 1, digamos. Por eso aparecen numeritos al lado de las obras clásicas, ¿no? Ven una serie de numeritos. El número que está más oscuro, ese es el que les indica el número de fragmento. Y siempre se empieza por 1, 2, 3, dependiendo de la extensión del fragmento. Y este último aparece en un tono más claro para que el lector distinga. Bueno, fíjense lo que dice aquí. Realmente ignoro si esto es verdad. Es sacar pepitas de oro del barro del fondo de un lago. Simplemente consigno lo que me cuentan, aunque todo podría ser, puesto que yo mismo he visto en Zacinto que se hace lo mismo, ¿no? Hasta aquí es la cita textual y esto ya yo lo agregué. Y aquí me comí, perdón, la referencia, no la puse, disculpen. Pero la afirmación más precisa que tiene, para que entendamos que Heródoto no era un ingenuote, y por eso les expliqué esta forma de proceder previa, es la que dice, y si yo me veo
en la obligación de referir lo que se cuenta, no me siento obligado a creérmelo todo a rajatabla, y que esta afirmación se aplique a la totalidad de mi obra. Pero fíjense hasta dónde lo dice. Hasta el libro séptimo, en el fragmento 152 y dentro de este fragmento en el 3. Es decir, prácticamente ya es el séptimo libro de 9. Obviamente quien no llegue a esa parte puede quedarse con una apreciación bastante pobre de la investigación de Heródoto. Pero creo yo que este es el párrafo, por eso lo puse en negritas, que mejor nos muestra la forma de trabajar de Heródoto, sus fuentes. Dice, y si yo me veo en la obligación de referir lo que se cuenta, pero sí, esa es mi obligación, ofrecer a otros la información que yo recogí, pero no estoy obligado a creérmelo todo. Y fíjense, hasta lo enfatiza, a rajatabla. Y lo hace extensivo a toda su obra. Entonces, pues aquí vemos así contundentemente cómo es plenamente consciente de que en algunos casos, pues no pudo conocer más y que esas cosas tendrán que aclararse, pues más tarde, ahí sí ya no sabemos si él pensaría después hacer algo que pudiera ayudar a subsanar todas estas partes o pues así lo dejaría. Entonces, esta afirmación también nos ayuda a entender por qué, cuando le es posible, presenta versiones distintas sobre un mismo hecho o sobre un mismo personaje. Particularmente, y esto lo hace sobre todo cuando son difíciles de contrastar. ¿Por qué? Porque los dos son solamente anécdotas. No las pudo recoger de alguien en quien él confiara plenamente, y de todos modos, aunque confiara, le quedan sus dudas, ¿no? Pero muchas veces dicen los griegos que, este es un ejemplo muy claro, por ejemplo, al principio, cuando habla del rapto de mujeres, de que si el rapto de mujeres es la causa de una guerra, como señala el poeta Homero. Y él dice, pues, como que será que el rapto de mujeres. Entonces recoge diferentes versiones. Y él duda de que esta sea la verdadera causa de la guerra. Vamos a ver cómo Tucídides, que es posterior a Heródoto, va a diferenciar muy bien entre lo que es una causa y lo que es un pretexto. Heródoto no llega tan lejos. Él simple y sencillamente, pues lo único que hace es presentar, cuando los tiene, versiones distintas. Y cuando tiene más de una, las presenta. ¿Para qué? Para consignar las versiones que hay, eso es una, y que se conserven, y que con el tiempo todo eso se pueda ir conociendo mejor a partir de la información que él está presentando, y que pueda dilucidarse finalmente cuál de todas es la veraz, o se cuenten con otros elementos que permitan acercarse más a la verdad. Entonces, pues seguimos otra vez viendo a un autor que tiene mucho orden para trabajar. Entonces, en otras ocasiones se decide por alguna de las dos versiones contradictorias que escuchó de sus testigos. Por ejemplo, respecto del nacimiento de Ciro, que es el emperador persa, que se cuentan muchas historias, sobre todo así de carácter muy anecdótico, que tienen la finalidad de presentar a los monarcas como seres predestinados a detentar el trono. Entonces, respecto de Ciro, corrían muchas leyendas
y prefiere una versión persa. Y nos dice, ¿por qué está él eligiendo la versión persa? Porque dice, ellos no pretenden resaltar la obra de Ciro, sino decir la estricta verdad. Pese a que sobre la historia de Ciro podría dar a conocer otras versiones diferentes. Aquí está depositando su confianza en los persas, basándose en el hecho de que a quién más le puede importar que a los propios persas tener una historia correcta del fundador de su imperio. A lo mejor a nosotros ahora nos puede parecer un poco cándido Heródoto. Pues cómo no van a tener interés de crearle de atribuirle cosas que no son a Ciro, con tal de es el fundador del imperio. Y obviamente le darán cualidades que quizá en la realidad no tuvo. Pero todo eso, pues, es algo que hemos ido aprendiendo a través del tiempo y de lo que estos mismos autores nos han ido dejando, y que ya con más herramientas nosotros podemos, digamos, hacerlo de manera distinta. Cuando tiene un solo testimonio, lo critica cuando no le resulta satisfactorio. No lo critica cuando le satisface, cuando que él, por su razonamiento propio, por su conocimiento propio, llega a considerar que se le está diciendo la verdad. Esta crítica que hace a un testimonio único que tiene es el escriba que les acabo de mencionar, que dice, a mí me parece que este escriba bromeaba, ¿no? Pero eso no lo hace siempre, ¿no? Lo hace solo en algunas ocasiones. Otro elemento importante en este sentido de las fuentes orales son las características orográficas de los lugares. Esto le permite tener certeza. Y pongo un ejemplo. Nadie sabe hablar con conocimiento de causa lo que hay más allá de los Calcos, que es un pueblo de la parte septentrional de Grecia. Pues elevadas montañas de imposible acceso cortan toda ruta y nadie puede franquearlos. Entonces, pues ahí algo que a nosotros nos puede parecer ridículo, como de que nadie puede franquear las montañas. Bueno, ubiquemos la época de Heródoto. Entonces, ¿quién se va a atrever a correr semejante riesgo de cruzar montañas tan elevadas nada más para conocer a los calvos? No se habían desarrollado tanto los intereses, la curiosidad de los seres humanos. Entonces, por eso dice, nadie puede hablar con conocimiento de causa, nadie los conoce de manera directa porque están en un lugar prácticamente inaccesible. Sabemos que existen. Algunos de ellos pues bajan, logran sobreponerse a esa difícil frontera que tienen, pero no todos, no es el caso de todos. En otros casos va a imponer una cierta objetividad, a pesar de que no tiene información suficiente. Y esta objetividad la va a tratar de imponer por el horizonte geográfico que tiene Heródoto, delimitado, que tiene frente en este momento, delimitado por una zona desértica. Entonces, explica esta característica por el clima riguroso. Fíjense cómo explica. Por otra parte, sobre la zona situada al norte del Istro, recuerden que el Istro es el río Danubio, lleva el nombre del río Danubio ahora. Situada al norte del Istro, ya que la región que nos ocupa, es decir, está hablando de Tracia, nadie puede, ya que de la región que nos ocupa, que es Tracia, que recuerden dónde está Tracia, digamos, es la parte que cierra el mar Egeo, ¿no? Hasta ahí llega el mar Egeo. Nadie puede especificar a ciencia cierta quiénes son los sujetos que la habitan. Sin embargo, parece indudable que las comarcas citas
más allá del istro, constituyen un territorio desértico que carece de límites. Ahí va la imaginación, ¿no? Pues no sabemos a ciencia cierta cómo es, pero pues todo parece indicar por la geografía que se alcanza a ver que eso es desértico. Y como no le alcanzan a ver fin, puede hacer esta afirmación. Es un territorio desértico que carece de límites. Nosotros podremos decir qué horizonte geográfico tan limitado tiene sobre la parte occidental de Europa, ¿sí? Les interesa más el oriente. Es lo que más les interesa ahorita, el oriente. ¿Por qué? Porque de ahí les va a venir la invasión persa. Paulatinamente se irán dando cuenta de que pues, no son zonas desérticas, que están habitadas por varios pueblos. Pero en la época de Heródoto, pues obviamente semejante cosa no sucede. Bueno, esta es en cuanto a las fuentes de información orales. Y ya ahora vamos a pasar a las escritas. Pero antes de continuar, les quiero preguntar, quiero saber si tienen alguna pregunta de lo que acabo de señalar. Ya lo vi que se está meciendo. No es cierto. A ver, dígame. ¿Tienen alguna pregunta? Sinceramente me perdí un poquito. ¿Podría mencionarme, o sea, como los subtítulos o los tipos de fuentes orales que hay? Ajá. O sea, ¿sí? ¿cómo ¿Quieres que te las pase otra vez en la hoja o te las digo? Es así como guste, no tengo problema. No te... Bueno, las primeras fuentes entre la diferencia que podemos hacer, o la clasificación, mejor dicho, que podemos hacer de las fuentes orales serían las siguientes. Cuando él interroga de manera directa a las personas, ¿no? Es así, pedir información de manera directa a personas, como es el caso de las sacerdotisas, por ejemplo, que él considera, con una base sólida, que están bien informadas por la categoría que tienen y porque pertenecen al lugar sobre el cual él está investigando, ¿no? Esa sería una primera categoría. Vale. Obviamente, no siempre van a ser sacerdotisas. Otro caso, en este mismo rubro, de que interroga a la persona que él considera que conoce mejor, es cuando se informa sobre el pueblo escita, que también está situado muy al norte y que es muy difícil cruzar las montañas, son zonas muy montañosas. Entonces él no entra al territorio de los escitas. Sin embargo, ofrece una información bastante amplia sobre este pueblo. ¿De quién la obtuvo? ¿De un escita? No, porque no se topó con ninguno de los escitas. La obtiene de un comerciante. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puede confiar en un comerciante? Claro que es fiable la información que obtenga de un comerciante, porque el comerciante no solo conoce el lugar por razones de su oficio, sino que conoce los gustos del pueblo escita, puesto que le tiene que llevar mercancías y no le va a llevar cosas que no les van a servir a los escitas, porque entonces su negocio no prospera. Entonces tiene que conocer las costumbres de los escitas, tiene que tener una forma segura de poderse comunicar con ellos, es decir, hay probabilidades de que hable su lengua o que siempre vaya acompañado de un intérprete que le facilite la comunicación con los escitas. Y sobre todo, tiene que conocer su organización, la organización política de los escitas, porque no puede entrar nada más así. Tiene que saber cuáles son las reglas o las costumbres que los escitas tienen
para recibir a gente de fuera. Entonces, todo este conocimiento que puede tener un comerciante es lo que hace que Heródoto considere que son buenos informantes y que además que han entrado en contacto directo con los habitantes, y eso les da un conocimiento que por lo menos él, Heródoto, no tenía, y que muchos otros no tenían porque no habían tenido un contacto directo con los escitas, y mucho menos un contacto que les permitiera, que le permitiera conocerlos, como es el caso del comerciante. Entonces, por eso confía en los comerciantes. Siempre se busca a alguien que pueda estar bien informado, no es que le pregunte al primero de qué pasa. Cuando recoge la tradición común, pues obviamente que sí le interesa recoger la tradición común, pero muy probablemente no la recoge del primero que se encuentra, sino que trata más bien de buscar, eso depende de la situación que tenga en el lugar que está visitando, o que escuche varias versiones y que pueda él llegar a la conclusión de que, bueno, pues todos más o menos dicen lo mismo. Entonces, eso le permite recoger la tradición común. Ahí sí tiene que no tanto buscar al escribano, al comerciante, al sacerdote, a un miembro del gobierno, no. Ahí sí tiene que buscar a gente que tenga mucho tiempo viviendo en el lugar, que se sienta muy vinculada a ese lugar para poder recurrir para poder escuchar lo que le están diciendo. Y eso le permite entender que eso es una tradición común, algo que el pueblo cree, que el común del pueblo cree, y pues a él le pareció importante y es agradecible, porque uno puede tener muy claro qué es lo que el pueblo conoce y cuál es la historia de esa historia que el pueblo conoce, pero vista desde otra perspectiva. Ahora, por lo común, las tradiciones, estas tradiciones comunes es la siguiente. ¿Cómo se hace? Cuando asciende un rey al trono, generalmente se hace una estela o una lápida, y ahí se escribe la forma en que llegó al poder ese monarca. Son piedras conmemorativas o estelas conmemorativas. ¿Para qué? Para que el pueblo asuma que esa es la forma en que llegó un monarca al poder, o la victoria en una batalla de una guerra larga o corta, que puede llenar de orgullo a los habitantes, pues también la conmemoran en una lápida. Esa está a la vista de todos. Es entendible que no todos sabían leer, pero quien sí podía leer lo hacía en voz alta, y esto lo escuchaba. Y así es como se comunica una sola versión. Heródoto vio varias estelas. Obviamente él no podía leerlas todas, muy probablemente la mayoría, pero contaba con traductores. Y recuerden que la práctica de la traducción es muy antigua. Pero el problema que va a tener Heródoto en algunos casos respecto a las traducciones es que no todos los traductores fueron tan eficientes, es decir, eran tan buenos, pero muy probablemente no podía conseguir otro, porque hay errores cuando la información se sabe que la tomó de una estela, porque esas estelas ya desafortunadamente cada vez se han perdido más, porque son las estelas que están en el oriente, y por las guerras pues han desaparecido, no han quedado destruidas, o también por saqueo arqueológico, que es una parte de la guerra, ¿no? Que hay saqueo arqueológico y las venden a manos privadas.
En el caso de Heródoto, pues estas son las posibilidades que muchas veces tiene. Mirar una estela, si no le entiende, tiene traductor, pero como le digo, no todos los traductores tienen la misma habilidad ni la misma capacidad. Pero él no tiene otra manera de poder leer la estela, y ahí es donde se le escurren los errores. Errores que ahora se han corregido. ¿Por qué? Porque se conoce más sobre esa escritura, se tiene más información que Heródoto no tuvo. No le estoy tratando de exculpar, estoy tratando de que vean todas las dificultades que enfrenta pues este antiquísimo historiador y que no tiene todas las posibilidades que nosotros ahora sí tenemos. Entonces, eso es en cuanto a las fuentes escritas. Y que la categoría, pues a él le da cierta confianza, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que deben de saber. Esa sería una de las fuentes orales. Y pues que no olvidemos la contundencia con que él señala que él no se lo cree todo y que eso es a lo largo de la obra, que no se lo creyó todo. No es que esté depositando ciegamente su confianza en las fuentes orales. Quizá lo que usted, sí, yo creo que sí necesita el pizarrón, le voy a decir por qué, para que vaya viendo los diferentes, las diferentes formas en que obtuvo sus fuentes orales. La observación personal, lo que él ve directamente, es la parte más importante, no lo olviden. Y después vienen las fuentes orales. Las más importantes, pues son las más empleadas, ¿no? La gran parte de la obra de Heródoto, eso quise decir con eso, que a lo mejor no quedó muy claro, que la obra de Heródoto fundamentalmente está elaborada a partir de fuentes orales, sobre todo en las partes históricas, cuando narra la historia de los lugares. Muchas de esas informaciones son de carácter oral. Ahora, si nosotros nos fijamos, cuando duda de lo que le dice el informante, aquí está, Egipto, es un egipcio. Y recuerden, es Egipto, pues, y recuerden que yo les había señalado que él ya conocía la historia de Egipto por por la alta consideración que se tenía sobre este pueblo. Es información que él conoce sobre todo a través de los logógrafos. Por eso se permite decir esto, ¿no? Porque como que él tiene más información que le permite reflexionar sobre lo que le está diciendo este escriba del Tesoro de Atenea, y dice como que eso no es lo mismo que lo que han dicho los logógrafos. No los dice abiertamente, pero sí sabemos que antes de ir a Egipto sí conocía la historia de Egipto y sí conocía también pues una cierta distribución geográfica o una geografía de Egipto. Entre las otras fuentes orales que están, primero son los testigos. En segundo lugar está la tradición común, que no sé si quiera que se le explique o que alguien quiera que les explique la tradición común. Y esta información que hace cuando recoge la información oral de todo tipo, que no lo cree todo, que él solamente transmite la información como se la va escuchando. No está muy complicado, lo que pasa es que creo que me excedí en los, y aquí están los medios que tiene de verificación, ¿no? Del nacimiento de Ciro, pues prefiere la versión persa,
Ya les dije por qué, porque considera que los persas no tienen interés por adornar demasiado la historia de Ciro. En la crítica que hace a la información, las características orográficas de un lugar también le permiten pues, dudar o rectificar la información que recibe y el horizonte geográfico que tiene, ¿no? ¿Cuál es la idea de la geografía que está en Heródoto? Pues eso le ayuda a explicar aquello que él no alcanza a ver, no alcanza a visitar. Pero él, como fue buen lector de los logógrafos, tiene esa posibilidad de refinar su información. No sé si ya le quedó un poquito más claro a usted. Sí, es que me había perdido con las sangrías y las viñetas, entonces ya me quedó mucho más claro. ¿Cuáles viñetas? No puse viñetas. Bueno, los guioncitos. No, es que les fui poniendo guión para que vean una, otra. Si quieren se los quito. Si les causa confusión los guiones, no, pues sí, díganme, lo hago para ustedes. Si les molesta, pues sí, digan. Si ¿dónde la adivinación no la tengo? Si no estaría yo en otro lado, si fuera yo adivina, estaría yo prediciendo el futuro. Todo bien, gracias. ¿Mandé? Todo bien, gracias. No, pero sí, si quieren les quito los guiones para que no se confundan. Alguien me dice que no. Pues ahí voten. Ahí todos los democráticamente. Lo vamos a solucionar. Gracias. Aquí todo es democracia. Gracias. De nada, pero de veras, sí te desenredaste un poquito. Sí, es que es complejo, Heródoto. Y luego por eso también yo me extiendo en él, porque no quiero que le tomen animadversión. Tampoco quiero que se hagan otros Heródotos, desde luego que no. Pero sí creo que les va a ayudar incluso a veces a entender textos muy posteriores a él, cómo recogen esta forma de trabajar, no en su integridad, no, pero sí cómo se vuelve a la descripción, cómo muchos autores pues dicen, es que de esto no se puede saber más, no hay, y lo que se recuerda pues es dudoso, las dudas no crean que son muy diferentes las que puede uno tener ahora a las que tuvo Heródoto. La diferencia radical está en que nosotros tenemos más medios para poder, hay más estudios, lo que aportan las demás disciplinas, pues todo eso nos ayuda a ir refinando la información que logramos obtener. Y todo lo que hay de material para leerlo, todo eso va contando a nuestro favor. Y eso no lo tuvo él. También eso quiero que entiendan, ¿no? Las condiciones en las que él está trabajando, que son muy diferentes a las que ahora nosotros tenemos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si están callados es porque están dormidos, van a ver. No, profesora, ¿cómo cree? No diga eso. Ay, por sospechosista que soy. No es cierto. Fíjense que no soy sospechosista. Y soy muy optimista además. Bueno, voy a volver a compartir la pantalla para las fuentes escritas. Esto ya nos acercamos a formas más conocidas de trabajar. Aquí de lo que nos podemos dar cuenta, pues es de la cultura que tiene Heródoto. Quizá nosotros ahora muchas de las fuentes escritas que él utiliza, pues no las utilizaríamos, ¿no? O las utilizaríamos no como fuentes de información, ¿no? Quizá
como una referencia, y de hecho fue tan importante que se han hecho varias obras de teatro en donde los acontecimientos o si bien se sobrevaloran o se les acentúa el tono de tragedia que tienen, pero no los tomaríamos estrictamente como fuentes de información. En el caso de Heródoto, sí lo va a hacer, y él va a utilizar poetas épicos y líricos, y autores de tragedia incluso. ¿Por qué? Y aquí es otra parte muy importante y quiero que les quede claro. Heródoto da muestras con este tipo de fuentes de información que utiliza, que lo que él está escribiendo es diferente de lo que hace un poeta épico. Independientemente de que comparta con el poeta épico el tema, la guerra, a ver, les voy a ver que me vean para que no se sientan abandonados. Independientemente de lo que le pueda significar el poeta épico, que comparte con él el tema, sí tiene que tratar de demostrar a través de su trabajo que el género el género literario que Heródoto está escribiendo es distinto de un poema. A pesar de que el tema sea el mismo, la forma de trabajarlo, los objetivos que tiene son diferentes. Entonces, él se da cuenta que poetas épicos, poetas líricos y autores de comedias y tragedias suelen estructurar sus tragedias, sus poemas, sobre temas de historia. Pero obviamente el tratamiento que le van a dar, la forma en que van a presentar ese pasaje histórico que están representando o que están versificando, es distinto a lo que él está presentando. Es decir, Heródoto empieza a marcar los límites entre lo que es una obra histórica o historiográfica, como le diríamos ahora, y una comedia, una tragedia, un poema. Sabe que una crónica local, que una biografía. Independientemente de que haya muchas biografías, independientemente de que él llegue a ocupar o hable de la historia de un lugar en específico, esa no es una crónica local. ¿Por qué? Porque está insertada en una narración más amplia. Entonces, así es como se van delimitando los géneros literarios. Saben que comparten muchas cosas con géneros que ya existen, pero al mismo tiempo hay que empezar a diferenciar. Y esto es también lo que está tratando de hacer Heródoto. No con tanta claridad como sí lo vamos a ver en Tucídides, como lo vamos a ver en Jenofonte todavía más, que escribe historia, escribe memoria personal y escribe espejos de príncipe y escribe tratados técnicos. Ahí sí ya vemos que tienen perfectamente claro la diferencia entre los distintos géneros literarios. Pero aquí, como algo distinto a lo que puede ofrecer un tragediógrafo, un poeta, pues Heródoto, obviamente ustedes dirán, por el puro volumen lo distingo, ¿sí? Pero resulta que en todo ese enorme volumen hay muchas cosas, hay muchos temas sobre los cuales hay poesía, tanto épica como lírica, hay comedias y hay tragedias. Y eso también lo lleva a rememorar, a tomar la información, no tanto para repetir esa información,
sino sobre todo para captar un poco el ambiente y el sentido, sobre todo que el autor de comedias le dio a un acontecimiento determinado, como vamos a ver en el caso de la toma de Mileto por los persas. Entonces, pues dice, bueno, el comediógrafo también impacta sensiblemente al público. Y quizá, esa es una suposición, quizá la interrogante que le surge a Heródoto en ese momento es, en un trabajo como el que estoy haciendo de investigación, ¿también me corresponde conmover al público? De la manera en que lo hizo el tragediógrafo cuando escribió su tragedia La toma de Mileto. Y ya verán lo que recuerda Heródoto. Ya verán lo que recuerda Heródoto de las consecuencias de la puesta en escena de esa tragedia. Entonces, este es el contexto, digamos, cultural de Heródoto, y que él también tiene que ir definiendo un género distinto a todo lo que ya existe, independientemente de que haya temas compartidos. Algo aprenderá de esos géneros, en otras cosas se distanciará abiertamente de cómo está trabajando el tema, pero le son útiles. Por eso se los menciono. No sé si me expliqué. Sí, me van a hacer llorar ahora sí. Me van a hacer llorar. ¿Por qué? Sí. Creo que ya están en otro lado. Oigan, apenas es jueves, pero pues todavía les falta un día. Muy bien, te escucho. Esta manita levantada que veo aquí. Yo tengo una duda, ¿cómo hacía para acceder a estas formas escritas? Si bien, como dijo, con las formas orales era fácil, ya que se le acercaba a una persona o veía una estela de estas conmemorativas, ¿cómo lo hacía para las formas escritas? Mira, hay toda una discusión respecto de esto, ¿no? ¿Cómo puede acceder Heródoto a fuentes escritas? En una época en que el número de libros que se reproducen es muy poca, si la comparamos con hoy. Pero no nos olvidemos que él pertenece a una familia acomodada y que entre sus parientes estaba Paniasis. Aunque no sabemos el grado de parentesco que tenía con él, sí se sabe que era un poeta. Y muy probablemente esa puede ser un medio para conocer las obras, digamos, comedias, tragedias, pues sí. El acervo de su propio tío, que pudiera tener, no tienen grandes bibliotecas, son bibliotecas bastante reducidas, los libros se comunican más por vía oral o por vía, por vía escenográfica en el caso de las comedias y las tragedias, y las reproducciones que se pueden hacer de él son muy pocas, porque se tienen que hacer a mano. Y eso pues es muy caro, porque hay que emplear papel, hay que pagarle a un escribano, y no es que se hagan miles de copias al mismo tiempo, no, se hacen las que se calcule que se pueden distribuir y recuperar lo que se gastó en papel, en tinta, en pagarle a los escribanos. Entonces son muy reducidas, por eso son pocas sus fuentes orales, sus fuentes escritas. Si ustedes se fijan, son además de géneros que ya son muy apreciados en el mundo griego. Y que por lo tanto, pues eso hace que circulen, y si no circula el guión, por ejemplo, de una tragedia o de una comedia, sí hubo mucha gente que la vio. Y en algunos casos se cree que él asistió a la puesta de escena de algunas tragedias mientras estuvo en Atenas, o de algunas comedias. Entonces, él se da cuenta que comparten temas, pero lo que tiene que hacer es distanciarse. Pero eso no le impide poder tomar, cuando no tiene otra fuente de información, de alguna
de este tipo, de estos géneros literarios, tomar información. Ustedes van a decir, ay, qué poca seriedad. No, no tiene otro recurso. No tiene otros medios. Es decir, él trata de aprovechar lo que es posible aprovechar con un grado de certeza y de seriedad hasta donde se lo permite su propio conocimiento y el mundo en el que vive. Entonces, pues, aunque vamos a ver un número, ahora, otros, por ejemplo, en el caso de los poetas épicos como Homero, Hesíodo, bueno, Hesíodo no es poeta épico, y eso es parte de la formación de quienes comparten la cultura griega. Así se forman leyendo, memorizando. Esa es otra cosa, memoriza. Como saben que no pueden ver, así como nosotros, tener el libro y poder acceder a él cuantas veces lo consideremos necesario, ellos tienen muy buena memoria. La memoria se desarrolla mucho cuando está uno muy limitada de medios de consignación. Esa es nuestra gran tragedia ahora, que como tenemos muchos medios para guardar información, nuestra memoria empieza a reducirse. Y hay que tener mucho cuidado con esto, no abusar. ¿Qué hacen ustedes cuando quieren un dato rápido? En su celular, abren a San Google y ahí le ponen lo que quieren buscar y el santo de su devoción les cumple su deseo, ¿no? Les lanza toda la información que quieren. En una sentada, estén donde estén, siempre y cuando tengan conexión. ¿No? Ese es el único requisito. Pero en ese tiempo en que no tienen todos estos recursos e incluso el papel y el estilo no son comunes, pues no les queda más remedio que la memoria. Recuerden el caso de los códices prehispánicos. Ellos eran conscientes de que la pictografía era insuficiente para consignar muchos detalles. ¿Qué hacen? Memorizan lo que no se puede entender por las pictografías de un códice. Los memorizan y así lo van pasando de generación en generación. Y uno dice, ¿qué memoria? Pues sí, se asombra uno porque la memoria de uno se ha ido encogiendo. Así es que a poner más atención, a arrastrar más el lápiz, porque también ya casi no escriben, y no olviden que el movimiento que hacen al escribir les activa ciertas partes del cerebro y les permite conectar sus neuronas. En cambio, oprimir, no. Pero sí es que lean también artículos neurológicos para que vean cómo funciona el cerebro. Bueno, no sé si le contesté. Sí, de hecho sí se me hace lógico que retome estas obras, pero no como fuente principal, sino como último remedio, ya que encontrar información hasta en cosas muy abstractas es plausible y se me hace pues admirable que haga eso. Sí, a mí también me parece muy admirable. Y la extensión del trabajo. Ahora, pues esto nos indica que es una persona acomodada, que tiene el tiempo suficiente para viajar y que tiene el tiempo suficiente para sentarse y escribir y ordenar todo ese cúmulo de datos que tiene. Entonces, para gastar en papel, para todo tiene. No tiene más apuros que los políticos que se le hubieran ido presentando, quizá inquietudes familiares, no conocemos nada de su vida, pero de ahí no pasa, ¿no? Su vida material está resuelta, es gente acomodada. Entonces, tiene recursos para viajar, nadie se los sufraga, hasta donde sabemos. Él viaja, está muy relacionado con la que se ha ido generando a través del tiempo. Pues eso nos habla de una familia
de un nivel económico totalmente holgado. Entonces también eso hay que tomarlo en cuenta. Bueno, ahora las cosas afortunadamente han cambiado. Muy bien, hay dos manos más, Edgar, a ver, y después Daniel. Yo tengo dos dudas. Si Heródoto como tal, digamos que reinventa la forma en la cual se hace la escritura después, ya sea en la épica o en este género que después va a ir evolucionando con otros autores. Porque a los fragmentos que tenía en sus diapositivas, como que me dio cierta, como que, no sé, como que sentí un poco como algunos fragmentos que había leído quizás en la Ilíada o en ese tipo de obras. Entonces, quería saber si Heródoto sí inventó o reinventó la forma en la que se hizo la escritura conforme se dio a conocer su obra. Y la otra es si se conoce si Heródoto tuvo algún otro interés en hacer sus viajes, en formar su obra, que no sea mero interés, alguna enmienda o algo más, más personal o algo así. Bueno, le voy a contestar porque alguien me puso, bendito sea San Google. Por eso me reí. Bueno, es franco el muchacho. Pero no abusen, muchachos, no abusen. Todo, acuérdense que todo es con medida. Mira, la segunda, respecto al que me dice, no es que él haya inventado, está creando un género literario distinto. Eso es lo que está haciendo. Hasta donde sabemos es el primero que hacemos, pero no el primero que lo hace. Pero no podemos tener la seguridad que realmente sea el primero. Es el que se conservó. Pero pudo haber antes que él otros que hicieron algo semejante, a lo mejor no tan largo, pero el de Heródoto es el más antiguo que se conoce como historias, como investigaciones, ¿no? Y con eso está señalando la diferencia que tiene con otros géneros con los que comparte temas, ¿no? Y que al compartir temas, eso significa que comparten preocupaciones porque se conozca aquello de lo que están hablando. No es que los esté reinventando, no es que esté tratando de señalar en el sentido de ya no lean poesía, ya no lean a Homero, sino decir, hay otra forma también de consignar el acontecer humano. El poeta tiene el permiso de imaginar, de dejar volar su imaginación. El historiador no, tiene límites. Tiene que someterse a la mayor veracidad que le sea posible y que sea capaz. Entonces, eso es lo que hace, no vayan a pensar que él en el momento en que está escribiendo, su intención fuera desplazar los otros géneros. No, al contrario, que haya un género más que de manera distinta recuerde aquello que es memorable, aquello que es importante recordar. Eso es lo que está haciendo. No sé si a eso se refería su pregunta y si le contesté. Edgar. Sí, está bien, gracias. Y no están, y tan no lo hacen, por ejemplo, que vamos a ver, como les dije, en el caso de Jenofonte, recuerden que antes ya hay biografía, ya hay crónica local, ya están los poemas de muy diversa índole, los escritos muy fragmentados que conocemos de los filósofos de la fisis. Es decir, ya hay varios géneros literarios y ellos lo que están es presentando una manera distinta de entender los procesos históricos, nada más, pero sin ninguna intención de desplazar, sino que de enriquecer los medios a través de los cuales se puede conocer la realidad del mundo y algo también muy importante,
importante, incluso todavía en Heródoto y en muchos historiadores, el hombre. ¿Qué es lo que hace el hombre? ¿Cómo, digamos, el hombre, hablando de género humano en conjunto, ¿a qué se atiene el hombre? ¿Qué espera el hombre? Eso es muy importante. Y eso, en el caso de Heródoto, lo aprende de la tragedia y de la comedia. Esta impotencia del ser humano ante las divinidades. De eso le sirve leer todo eso. Entonces, pues es un momento interesante en que se están definiendo más géneros, en que están apareciendo más géneros literarios, con todas las características, con esta idea de que comparten, a sabiendas de que comparten temas, pero que pueden ser presentados esos mismos temas de manera distinta, más larga, más comprensiva, que no sepa, por ejemplo, la comedia, la tragedia, la toma de Milet. Bueno, ahí saben de una cosa. Ahora, ese momento hay que insertarlo en uno más largo que le permita al escucha entender por qué sucedió eso. Cosa que la comedia no estaba ofreciendo. No sé si me expliqué. Susana, ¿dónde anda Edgar? Ya lo perdí. Bueno, ¿dónde estés, Edgar? No, sí. Gracias. ¿Sí? Bueno, aquí hay otras dos manitas levantadas, Daniel y Susana. Susana, ¿quieres preguntar algo? Hay una manita. Parece que Daniel levantó la mano primero. No sé si quiera participar antes. ¿Y se quedó la manita? ¿No es tuya? Yo quería preguntar una cosa. ¿Mandé? Yo nada más quería preguntar una cosa. A ver, Daniel, dígame, lo escucho. Yo quería saber si en la época de Heródoto los que estudiaban historia recibían alguna remuneración o solo lo hacían por... Mire, según una tradición, en el caso de Heródoto particularmente, no confirmada, no se ha encontrado información que lo permita confirmar. Se basan sobre un dicho de Plutarco, que es un autor muy, muy tardío, ya en relación con Heródoto. La forma de comunicar este tipo de trabajos era oral, leerla a un público interesado. Y obviamente la obra de Heródoto es muy larga. Aquí, como el poeta, el historiador tendría que saber qué parte de su obra le interesa al público que lo va a escuchar. No es que empiece a narrar, que empiece a leer, si es que lo hizo Heródoto, que haya hecho lecturas públicas, no es que lo hubiera presentado todo, no. Tiene que saber, o puede ser a petición de quien llega a saber que escribió sobre algo, que le diga qué les interesa saber. Y algunas informaciones es que una vez concluida la lectura, se le daba pues una especie de entre agradecimiento por leer la obra. Nada más. Qué chido. En el caso de Heródoto no lo sabemos. No hay un registro que diga que hizo una lectura pública, que lo leyó, que le pagaron. No. Y lamentablemente Plutarco no señala de dónde tomó la información. Y lo está diciendo en un contexto de crítica a Heródoto, ¿no? Porque lo acusa de malevolente, de malévolo. De hecho, así se llama. El ensayito que escribe, digo ensayito no en Plutarco, sino en el sentido de su brevedad, no es muy largo, es ensayo sobre la malignidad de Heródoto. Entonces,
Así es como trabajan, ¿no? Por eso, algo que pues tenemos que tomar en cuenta, que todos los que se dedicaban a la historia, pues es gente que tiene posibilidades económicas, que sus fuentes de ingreso provienen tienen otro origen, pero no su profesión. No sé si eso era lo que quería preguntar. Sí, justo era eso. Sí, no pueden. Y muchas eso nos explica por qué todos estos autores, pues, pueden viajar, como el caso de Heródoto, que puede moverse tranquilamente. ¿Por qué? Pues porque tiene recursos para hacerlo. Tenía recursos para hacerlo. Tucídides también. Es gente muy acomodada. Genofonte, exactamente lo mismo, además que Genofonte era muy como decimos ahora, como muy carismático y muy activo también, muy activo. Y eso pues también le atraía amistades que lo apoyaban, realizaba acciones así que lo podían recompensar regalándole una finca, por ejemplo. Ya él nada más tenía el trabajo de administrar su finca. Y ya en Polibio, pues era también un hombre acomodado, miembro de la clase gobernante de Arcadia, y luego va a vivir a casa de una de las familias más famosas de Roma, que es la familia de los Escipión. Sí, en calidad de rehén, pero al fin y al cabo está con los Escipión, que reconocen que es un hombre inteligente y que es alguien útil. Entonces, pues, no hay mucho problema, no tienen mucho problema en la parte económica los historiadores. Así era la situación. Qué bueno que ya no, porque pues, por lo pronto yo no podría estar aquí. ¿No? Qué bueno que ya las cosas cambiaron. ¿Sí? Más o menos le aclaré la duda. ¿O no? Sí, muchas gracias. ¿Algo más? No, está bien. Era lo único que tenía ahorita. Susana, no eres tú la de la pregunta, ¿verdad? Solo que antes iba a dar... Bueno, mi pregunta era que ayer mencionó que Heródoto... No hay preguntas tontas. Ayer mencionó que Heródoto había usado Antígona para, pues sí, como para escribir como una fuente, pero solo quería preguntar esto, o sea, si la utilizó y qué otras fuentes o qué otras tragedias. Ahorita eso es lo que, otra tragedia que ocupó, ahorita vamos a ver cuáles ocupa y en qué sentido lo ocupa. No lo ocupa tanto como fuente de información, sino que toma, como que sí reflexiona acerca de la condición humana, la debilidad de la condición humana. Recuerde, la tragedia de Antígona pues se debate en una decisión también muy difícil, y esto se ve reflejado cuando está hablando tiene a quién salvarle la vida, si a su marido, a su hijo o a su hermano. Solamente puede elegir uno. Entonces, elige al hermano. Y esto a la mayoría le sorprende, porque nunca pensarían que iba a elegir salvar a su hermano en lugar de a su marido o a su hijo. Y la razón que ella da es porque todavía puede tener un marido y todavía es capaz de tener un hijo, pero un hermano no. Es decir, está eligiendo al irreemplazable, por frío y duro que sea. Y está diciendo, pues si nada más es uno, lo elijo. Que esas son las disyuntivas frente a las cuales los seres humanos llega un momento a las que nos enfrentamos. Decisiones sumamente difíciles y que el único camino que te queda es el honor.
¿qué es lo que me puede provocar menor daño? Imagínate vivir con eso en la conciencia de que no salvas a tu hijo, de que no salvas a tu esposo por conservar a tu hermano. Y al revés, ¿no? Le hubiera sucedido lo mismo si hubiera elegido al hijo a quien hubiera ¿no? o de la época, el reconocer la capacidad reflexiva de la mujer, que pudiera ser muy práctica, pero no lo es, porque finalmente, pues, no lo debió de haber sido. Imaginen, pónganse un momentito en esa decisión y pues sí es una decisión sumamente difícil. Entonces, aquí es donde ven el sentido trágico de la vida, en que la vida nos plantea situaciones sumamente difíciles y que las tenemos que resolver, sea del grado de dificultad que sea. Entonces también es como muy formativa en ese sentido estas obras, y en Heródoto algunas partes que vemos pues también son así como muy formativas. No sé si eso era lo que quería preguntar. Solamente como, así como específicamente si había utilizado la Antígona, porque ese ejemplo que pone, ese ejemplo que se pone en Antígona, de la decisión que tiene que tomar en Antígona, y obviamente la decisión es ligeramente distinta a la que pone en el caso de Persia. Es distinta, pero la situación es la misma. Digamos, tener que decidir. Sí, gracias. Sí. Entonces, desde los tiempos de Heródoto no se ganaba en esta carrera. Es que algo que deben ustedes, y sobre todo en esta carrera, tener en cuenta es que los tiempos cambian mucho, ¿no? Les voy a recordar una parte de un poema de Lucrecio que dice: el mundo que vieron mis padres no es el mismo que veré yo, ni será el mismo que verán mis hijos. Haciendo alusión precisamente a que las cosas cambian. No se puede, digamos, alguien esperar, para la pregunta que me hacen en el chat, si alguien quería vivir solamente de escribir historia, pues era una cosa extremadamente complicada. Tendría que tener otro medio que le permitiera satisfacer sus necesidades básicas, aunque sea, pero generalmente quien tiene esta condición de que no tiene recursos suficientes, también le falta otra cosa importante. No tiene una educación tan esmerada como si la tiene el que posee recursos. Y para este tipo de trabajos, como ustedes lo pudieron ver, pues se necesita tener una formación muy sólida. Por eso les hablé de la biografía de Heródoto, el entorno en que él más o menos crece, hasta donde nos ha sido posible averiguar, que es pues un entorno de gente culta, de gente preparada, y esta posibilidad solamente la tenían las clases acomodadas. Conforme va pasando el tiempo, todavía, por ejemplo, en el caso de San Agustín, sus papás no lo podían mandar a una escuela para estudiar a donde lo que él quería, y un amigo de la familia les dice: yo le pago que se vaya, tenía que irse a Cartago porque ya había una escuela famosa de retórica, que se vaya a Cartago. Así fue como logró San Agustín poder empezarse a formar. Y ya de ahí empezó a dar clases de retórica y así va encontrando trabajos, y finalmente, bueno, pues se convierte al cristianismo, y pues ya ahí ya tiene la protección de la iglesia, y así es como puede escribir su trabajo. Pero los de vida son diferentes, la situación del historiador obviamente también es diferente.
no se ganaba. Esa es nuestra preocupación, ¿no? En una sociedad muy monetarizada que tenemos, pues esta es nuestra preocupación. Quizá lo primero que hayan escuchado ustedes cuando dijeron que iban a estudiar historia, les dijeron que se iban a morir de hambre. Pues no, hay mucho. Muy importante que se preparen bien, que aprendan a trabajar con seriedad, con asiduidad, para que puedan acceder a un trabajo que les permita una remuneración, si no cuantiosa, sí lo suficiente para una forma de vida cómoda. Entonces, pues, eso es lo que le tendría que responder a quien dice que si no se ganaba en esta carrera. Pero le debo de decir que dentro de esta carrera también se llega a ganar bastante. No es tan negro esto. Ahora hay muchos recursos que se dedican, recursos públicos, que se dedican a incentivar investigaciones, ¿no? Bueno, tiene razón de preocuparse por la parte económica, lo entiendo perfectamente, pero también busquen su plenitud intelectual, su plenitud interna, qué es lo que los satisface, qué es lo que los llena, qué es lo que los hace sentirse satisfechos de estar trabajando en algo. Eso sí lo deben de tener muy claro, que les debe de gustar. A eso se le llama vocación, sentir el llamado. Vocar es llamar, que algo nos llama, en el sentido de que nos gusta, nos interesa. En el momento que lo hacemos, por mucho esfuerzo que nos signifique, lo disfrutamos. Eso es lo importante, sobre todo, yo creo que para todas las carreras, pero para estas, pues hay que estar muy al pendiente de esto. Si no les gusta, se vale cambiar, ¿eh? No se sientan tampoco mal ni señalados, no. Tienen que encontrar su camino, lo que más les llame, lo que más les satisfaga. Bueno, vamos a regresar a Heródoto. Espero haberle contestado a la persona que me preguntó. ¿Puedo decir los nombres? Alejandro fue quien me hizo una pregunta en el chat. Ay, ni esperé, les pregunto que si puedo decir los nombres, pero no me espero a que me contesten. ¿Ya ven cómo me tienen acostumbrada a no contestarme? Ya me entrenaron como a perrito, van a ver. No, me siento así muy hermanada con mis perritos, que no están entrenados, son muy mal educados, pero bueno, también simpáticos mis perritos. Bueno, estábamos en las fuentes escritas, ¿verdad? Ya ven, ya hasta me perdí. Si no tienen inconveniente, pues empezamos con las fuentes escritas, ya tenemos muy poco tiempo de la clase. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? No, creo que no, profesora. Gracias. ¿Sí les ha parecido interesante? ¿Mande? A ver, alguien iba a preguntar algo. Presente a sus perritos, maestros, no me los aguanto. No me los aguanto y después me da mucho trabajo sacarlos de aquí y no te digo el cablerío que tengo tendido en el suelo y uno es muy atarantado para caminar y no quiero que se vaya a enredar aquí. Entonces, lo siento. Quizá la que me aguante es a la más viejita. Está muy viejita mi perrita. Pero mira, que a la mejor, pero a la que me aguanto, a los otros no me los aguanto. Una foto en el cuaderno. Una foto de ellos en el cuaderno. ¿Una foto de ellos que lo suba? ¿O no entendí, perdón? No oí claro, pues. ¿Me podrías repetir, por favor? Que sí, adjunte una foto de ellos en Classroom o en el cuaderno. Ay, no, ¿cómo crees? No. Tan bonitos mis perritos, pero tomen en cuenta que, pues, los queremos aquí mucho. Entonces, siempre ve uno, así como de papás de uno bonito a los hijos, pues de esa misma manera ve uno bonito a los perritos. Bueno,
¿A poco no? Todos los papás ven a sus hijos así como los más bonitos que existen. Las fuentes escritas. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que para el siglo V a.C., que es la época en que vive Heródoto, no abundaban las fuentes escritas sobre Grecia particularmente. Y las que existían eran procedentes de los siglos anteriores. Y era muy difícil interpretarlas. No era nada fácil interpretar esas fuentes antiguas por la forma en que estaban escritas, porque son lenguajes que van evolucionando mucho, que van cambiando mucho. Entonces, así como ahora a ustedes, por ejemplo, les puede dar trabajo leer a Bernal Díaz del Castillo, que está escrito en español, o leer a algún autor del siglo XVI, para ellos el grado de dificultad era mayor, porque se van anexando términos de otros lugares, de otros dialectos o de otras lenguas. Eso, si bien es cierto, enriquece una lengua, pero con el tiempo, pero en el momento en que estas añadidos o estas anexiones se van haciendo, eso sí dificulta mucho leerlo, porque todavía no se tiene mucha pericia, no se dominan todas esas adherentes que se le han ido agregando a una lengua determinada. Entonces, ese es el grado de dificultad que se tiene. Ahora, pues nosotros contamos con muchísimos recursos, el diccionario, tenemos traductores automáticos, etcétera, etcétera. Ellos no tienen absolutamente nada de eso. Dependen de su propia capacidad para poder interpretar, para poder entender, ellos mismos conocer algunos otros dialectos que les ayuden a ir dándoles sentido. El caso de Tucídides dicen que es muy que está muy otra vez en transición y se le están agregando anticismos, conismos, etcétera. Y luego tiene formas de expresión muy complicados, ¿no? Para decir izquierda, por ejemplo, dice algo así como, y el cuerno que se dirige, y uno dice, ¿el cuerno? Yo nunca he entendido por qué decían así del lado izquierdo, pero bueno, y eso es lo que dificulta que se puedan acercar a las fuentes escritas. Heródoto, a pesar de esta dificultad, sí va a echar mano de algunas fuentes escritas. Y también, pues las más, quizá va a echar mano de aquello que es a lo que es más fácil acceder. Pero no solamente por su facilidad, sino porque se da cuenta que comparten los mismos temas. Y por eso son los poetas, son los poemas, son los poetas y son los escritores de comedia y de tragedia, ¿no? Y desde luego, ya se habían escrito varias crónicas locales. Y es muy probable que él haya consultado o haya podido tener la oportunidad de mirar o de tener entre manos alguna crónica local y que a partir de ella ofrezca información, sobre todo sobre ciertas ciudades de la península de los Balcanes. Pero no son así abundantes las fuentes de información como las que tenemos ahora. De hecho, la mayor parte de la obra de Heródoto se nutre de oralidad. Y otra parte, más breve, pero no ausente en la obra de Heródoto, son las fuentes escritas. Y así como la gran obra de historia tras de él, pues no se ve, por eso a él se le considera el padre de la historia, que es un título o un título que le dieron ya muy tarde. Cicerón es el que dice que Heródoto es el padre de la historia. ¿Por qué? Porque Cicerón era el historiador más antiguo que conocía. Y para nosotros sigue siendo igual, nos guste o no, porque hay mucha gente que no le gusta, pero no conocemos a otro más antiguo.
los lleva a CEU cuando haya clases presenciales, ¿no? Son 5 y nosotros los llevamos a pasear. Somos más de 30. Tengo 2 chiquitos que no sabes, son canela fina. Nos están dejando sin zapatos, sin calcetines, ya. Otro día platicamos de eso. Entonces, están bien simpáticos esos. Pero bueno, tengo 5 además, ¿no? He llegado a tener 6. Volviendo a Heródoto, aquí en las fuentes escritas pueden ser los siguientes: las poesías, que están ya por escrito, las inscripciones oficiales, esos tumultos que se levantan en las ciudades, les decía yo, conmemorativos, en algunos otros casos en el lugar donde se da una batalla. También se puede levantar un tumulto, una piedrita en donde se escribe: aquí derrotamos a murieron tantos enemigos y tantos de los nuestros. No se da una información muy concreta, pero ahí está como para que no se olviden que ahí ocurrió algo importante. Entonces, este tipo de inscripciones las va a utilizar también el buen Heródoto. Y también va a utilizar los escritos de los logógrafos, que era quizá con lo que estaba más familiarizado. Con los escritos de los logógrafos, por ser oriundo de Mileto, y que ahí proliferó mucho o floreció mucho la logografía en toda esa región, y los poetas, por su tío o por su pariente o por lo que haya sido, que también era poeta. Entonces, pues, y además, pues hay listas oficiales de combatientes, de gobernantes, que le pudieron también servir o que le sirvieron para dar determinado tipo de información. Enseguida les tendría yo que señalar qué información toma de cada una de estas fuentes de cada una de estas formas de transmisión de la información, pero pues ahora sí, ya nos tenemos que ir. Les agradezco mucho su presencia, su paciencia, y espero que pues les haya interesado lo que vimos ahora y que lo hayan entendido sobre todo. Si tienen alguna duda, pues la próxima clase la satisfacemos esa duda. Muchas gracias, ya me voy porque tengo otra clase enseguidita. Entonces me voy rapidito para entrar a la otra. Gracias, descansen. Gracias. Gracias, profesora. Cuídense mucho. Gracias, profesora. Hasta luego. A ustedes, gracias. Ya voy rápido, perdón. Ay, ya me